Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente? Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también de izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale, y al que quiera que le prestes, no le vuelvas la espalda. Estamos leyendo el Evangelio según San Mateo, que nos presenta a Jesús recién vuelto del sur. Primero había salido de Galilea, de Nazaret. Del norte había viajado hacia el sur, en donde, en la región de Judea, junto al Jordán, Juan estaba bautizando. Jesús se hizo bautizar por Juan, aunque éste se oponía, y después, impulsado por el Espíritu Santo, fue al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por el diablo, pero Jesús lo venció, respondiéndole con la palabra de Dios. Cuando Jesús tuvo noticia de que Juan el Bautista había sido encarcelado, se alejó del sur, se dirigió a la región opuesta, al norte, lo más lejos posible, y allá comenzó a anunciar el mismo mensaje de Juan: la conversión motivada por la llegada del reino de Dios. Jesús estuvo recorriendo toda Galilea, entraba a las sinagogas y allí anunciaba el reino de Dios. Había llamado junto al lago de Galilea a 2 parejas de hermanos, Simón y Andrés, que estaban echando las redes, que equivale a nuestras atarrayas. Más adelante se encontró que en una barca estaban 2 hermanos con su padre, y los trabajadores habían terminado de pescar y estaban trabajando todavía cuando los llamó. Después fue a la sinagoga y allí en la sinagoga liberó a un endemoniado, uno que estaba poseído por un espíritu inmundo. Después sanó a la suegra de Pedro, y en el momento en que terminó ese sábado, ya tenían mucha gente por allí que habían venido a que los curara y liberara de espíritus impuros. Jesús continuó con su misión y al final nos encontramos que había venido mucha gente de la parte del norte, de Siria, de la parte del otro lado del río Jordán, de Transjordania, del sur, de Judea y de Jerusalén, y de la Decápolis. Y Jesús, rodeado de toda esa muchedumbre, subió a un monte, se sentó. Este monte es uno de los muchos que hay en torno al lago de Galilea, y allí Jesús comenzó a hablar, teniendo más cerca a sus discípulos. Les habló de las bienaventuranzas que se podían ya tener desde ahora por ciertas condiciones, y Jesús también les dijo que ellos eran la luz del mundo, una ciudad construida en lo alto y la sal de la tierra. Enseguida comenzó a hablar respecto a la ley, porque había una esperanza y una expectativa de que cuando viniera el Mesías iba a eliminar la ley. Pero Jesús les dice que no esperen eso de él, que él ha venido a darle pleno cumplimiento a la ley, y les dice que ni siquiera la más mínima letra, el signo de escritura de la ley más pequeño, podía pasarse por alto, y que quien quebrantara uno de los preceptos menores y lo enseñara a otro, en el reino de los cielos sería el más pequeño. Y el que hiciera lo contrario, cumpliendo hasta el mínimo mandamiento, en el reino de los cielos sería el más grande.
y enseguida les demostró cómo es que él venía a dar cumplimiento a esta ley. Les dijo Jesús las antítesis o las contraposiciones para aquellos que querían cumplir el mandamiento de no matar. Les enseñó que no se podía permitir a una persona un mal pensamiento, una ofensa contra el hermano, una mala palabra, y así se frena el deseo de la venganza. Les habló también acerca del noveno mandamiento, primero fue el quinto, y les dijo que debía evitarse a toda costa caer en el pecado de pensamiento, de palabra o de obra, especialmente con respecto al adulterio, porque también quien despide a su mujer la induce al adulterio. Y así, evitando desde las causas el pecado, él da cumplimiento a la ley. Habló también del mandamiento de no jurar en vano y les dijo que no podían ni siquiera ellos permitirse jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por su propia cabeza. ¿Por qué? Bastaba con que cumplieran su palabra. Tenían que decir sí cuando era sí, no cuando era no. Y ahora nos encontramos con que Jesús habla diciendo acerca de la ley del talión, que era también un modo de frenar el deseo de venganza. ¿Qué les dice? ¿Han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente? Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea la mejilla derecha, preséntale la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Y aquí es donde nosotros tenemos que poner atención de qué manera se cumple esto. Jesús está hablando como maestro y les dice, es una regla que si alguien ha hecho una lesión a otro en un ojo, también se debe devolver con una medida equitativa el mismo daño que ha provocado, sea en un ojo o sea en un diente. Pero Jesús dice, yo les digo algo más. No opongan resistencia al hombre malo, a quien les hace el mal, no le devuelvan golpes, no le repliquen, no le respondan, no lo contraataquen ni siquiera en los tribunales. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale la izquierda. Jesús así les dice que no devuelvan mal por mal, ni en la misma medida como lo propone el ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Te hacen tal cosa, tú haces la misma. Al contrario, Jesús invita a soportar pacientemente y a no devolver golpe por golpe. Si alguien te demanda en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Esto es importantísimo porque la túnica es la parte principal del vestido en la época de Jesús. Y según lo que dice la Biblia, en el Génesis 37, cuando los hermanos de José han decidido venderlo como esclavo, le quitan la túnica, porque es una cosa que vale también y se podía vender. Dice Jesús que ellos no deben oponerse y si les piden la túnica la deben entregar como si fueran unos esclavos. Y si alguien también les pide el manto que servía de cobija o de protección durante la noche, aunque la ley decía que solamente podían retener eso en préstamo o como empeñada una jornada, así el Éxodo 22 nos lo dice, ellos no deben soportar, o mejor dicho, oponerse a dar lo que les están pidiendo. Si les piden el manto, también deben darlo, y si deben caminar 1000 pasos obligados por la autoridad, les dice que caminen el doble. Y si alguien les pide que le den o que le presten, no deben volverle la espalda. De esa manera los discípulos son sal de la tierra, luz del mundo, con sus obras dan gloria a Dios que está en el cielo y los reconocen como hijos de Dios y cumplen plenamente la ley. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.